tipo adulto que característicamente tenía la presentación imagenológica que era y también clínica, obvio, de los lóbulos superiores porque era de mejor aireación. Y las imágenes son como la que ustedes ven acá, una composición de atelectasia con imágenes cavitarias que van avanzando en los lóbulos superiores preferentemente. La clínica es ya esta vez característica de una tuberculosis donde el 80% es de tos con expectoración. Se acompaña del síndrome constitucional con pérdida de peso, astenia, anorexia y adinamia. Asimismo, suele haber hasta en un 50% de los casos fiebre y sudoración nocturna. Y esto les advierto que es a veces irrisorio saber, bueno, todo es irrisorio en este país y más con la gente que eh, se ha empoderado falsamente de muchas cosas porque tiene bastante dinero, no se sabe de dónde, pero no tiene a educación y menos a capacidad de discernimiento. Y en ese sentido, la sudoración nocturna, que se puede dar por muchas causas, desde la presencia de apneas del sueño hasta la posibilidad de que esté con alguna enfermedad metabólica simplemente, ellos asumen de que es la gente digo, ¿no? Que puede ser algo grave y eso no fuera nada, sino es que muchos doctores, colegas, muchos salidos de la facultad, le dan mucho valor sin que tenga otra asociación de síntomas como ser lo más importante, les hablaba yo, de la pérdida de la tos y la expectoración, la definición de sintomático respiratorio. La dificultad y el dolor torácico, la dificultad respiratoria y el dolor torácico se va a presentar en la magnitud de la profusión de los síntomas en los campos pulmonares visibles en la placa de tórax. Si nos vamos al librito del programa de tuberculosis, tenemos esta linda clasificación que me gusta pasarles, donde podríamos decir que hay síntomas locales, como la tos y expectoración, la expectoración hemoptoica o hemoptisis, que les dije que se presenta no más del 30% de las veces, y si se presenta es prominente, evidentemente tenemos que ver tuberculosis, pero no es el síntoma clave. Hay otras cosas que producen más frecuentemente hemoptisis. Disnea y dolor torácico. Y de los síntomas generales son lo que llamamos síndrome de impregnación o síndrome constitucional, las tres A's, astenia, anorexia, adinamia, y malestar general, fiebre nocturna, con pérdida de peso. Entonces acá viene la definición de caso que hablábamos ayer, que es el de sintomático respiratorio, donde la persona tiene tos con o sin, ojo, expectoración, por más de 15 días, ¿ya? Y esta persona, por definición en nuestro país y en los países sobre todo del área latinoamericana, debe hacerse el diagnóstico de una vaciloscopia, debe someterse a una vaciloscopia por norma. Si el doctor que atiende a un paciente que tiene esta tos y expectoración por más de 2 semanas, por lo menos no lo ha pensado, no es correcto. Hay otras causas, evidentemente, de tos crónica, pero en nuestro país, sobre todo si se asocia a estos síntomas, tú tienes que pedir vaciloscopia. En el examen físico, los pacientes pueden tener todo y pueden tener nada, pueden tener semiología con todos los ruidos adventicios de roncos, sibilancias, y si hay compromiso laringio, les hablaba yo, puede haber estridor inclusive, ¿no? Puede haber soplo cavitario, siempre y cuando haya una cavidad, y puede haber nada. En ese sentido, va a depender mucho de la extensión, la localización de la tuberculosis. En un porcentaje de casos, sobre todo en tuberculosis de recaídas o las llamadas tuberculosis previamente tratadas, pueden haber datos de insuficiencia respiratoria crónica como la presencia de acropaquias y datos de hipoxemia con cianosis central. Nosotros eh, podemos tener una tuberculosis llamada latente. La misma es aquella que tiene la prima infección de tuberculosis y que habitualmente
solamente tenemos rastros, que ya voy a hablar de la infección, pero clínicamente los pacientes no suelen estar comprometidos, ya son hallazgos radiográficos y habrá que ver cómo va yendo la clínica en estos pacientes y la forma de diagnosticar la infección la veremos posteriormente porque ha cambiado y está cambiando. Antes hacíamos por el diagnóstico de la prueba de Mantoux, que también se llama intradermorreacción de Mantoux, o la PPD, que ahora no haya disponibilidad libre en nuestro país, solamente para casos de investigación y exclusivamente algunos casos en pediatría, pero muy poquitos en algunos centros hospitalarios, y uno tiene que recurrir a otra forma de diagnóstico que ya les comentaré. Pues acá tenemos esto que me parece muy interesante, ¿ya? Donde está más que nunca sucediendo en el mundo, ¿no? Es el centro del universo, es la persona, ¿no? Y creen que todo gira alrededor de ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene la situación de opinología, la epidemia de opinología, que produce algo que se llama infodemia. Han debido escuchar hablar, la epidemia de información falsa y propalada rápidamente por un cerebro, muchas veces con pocas surcos de profundidad analítico y que lo único que busca es sacar y acarrear agua hacia un molino in, sin pensar en las consecuencias que puede tener sobre el impacto de las otras personas que también viven con él. Este es un gran mal, ¿no? Del egocentrismo, ¿no? Pero un egocentrismo no propositivo, no construyente, no que te construye el proyecto de vida y sueños que deberías tener y que debería tener un sujeto de características normales. Sin embargo, cuando uno va viendo que convive con gente que probablemente ha nacido fuera de este planeta, uno se da cuenta por qué está presenciando lo que está presenciando, ¿no? Es decir, seres oscuros que impregnan rápidamente sus ideas, sobre todo a través de redes y a través de la prensa. En este sentido, es una cosa que yo les llamo la atención a ustedes y sobre todo a ese porcentaje de alumnos que seguramente tienen todavía algo de valores construidos en sí y que no está engañándose y engañándose y engañándonos y engañará a las futuras personas que puedan depender de su opinión. El diagnóstico, entonces, tenemos que hacerlo en conjunto. Y ya van a ver ustedes que hay una serie de condiciones clínicas, como hablábamos ayer, que debemos hacer diagnóstico. A la tuberculosis se le llama la gran simuladora. La gran simuladora porque simula muchas enfermedades, ¿no? Es decir, pueden ser todo y pueden ser nada. Pensar en tuberculosis siempre en un paciente nunca está de más. Antes se hacía, como les decía, diagnóstico por la PPD, que actualmente se sabe que tiene valor limitado, y vamos a ver que cada vez las imágenes tienen muchísimo que ver, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, para poder orientarnos en el algoritmo de diagnóstico. La vaciloscopia, que antes era la cenicienta del diagnóstico, está siendo desplazada por su baja sensibilidad, y ahora voy a analizar justamente todo esto. Valoración clínica, microbiología, radiología, prueba de la tuberculina, que ya les he dicho es para la infección. En algunos casos llegamos, y he tenido pocos casos, pero no faltan los casos donde tienes que hacer hasta una lobectomía para hacer el diagnóstico diferencial por anatomía patológica y los métodos no convencionales. La clínica de la tuberculosis va a depender del tipo de tuberculosis y en el caso de los órganos afectados, pues ya les dije, va a tener síntomas locales, ¿sí? O sistémicos. No se olviden que hay un 20% de tuberculosis extrapulmonar. Y si ustedes quieren pasar una clase de tuberculosis extrapulmonar, bienvenido. Yo estaré para poder darles, aparte del día de mañana, lunes y martes, que sería mi último día, darles una charla de tuberculosis extrapulmonar, porque realmente es una debilidad de la mayor parte de todo médico formado en nuestro medio.
la gran simuladora. Siempre entonces tenemos que estar pensando en tuberculosis. ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen un cuadro lento y progresivo, de curso crónico, de síntomas pulmonares que ya lo he mencionado, asociado a síntomas constitucionales, no específicos en algunos casos como en niños y pacientes portadores de VIH, y de acuerdo al órgano o sistema afectado, también se presentará la tuberculosis extrapulmonar. Ya les he mencionado de los síntomas generales, y es importante mencionar que hay un 5 a 10% de los pacientitos no tienen ningún síntoma al momento del diagnóstico y están de lo más panchos contagiando por la comunidad. Entonces, desde otra perspectiva, podremos clasificar aquellos que tienen sin inmunodeficiencia, que se parece a la mayor parte de este cuadro que yo estoy mencionando, pero los con inmunodeficiencia y sobre todo los pacientes VIH tienen otro tipo de síntomas, pero también son relevantes. La fiebre nocturna, este síntoma sí tiene que ver con el paciente portador de VIH, igual que los síntomas constitucionales y, ¿por qué no?, adenopatías periféricas. Además, cuando uno quiere hacer la prueba de PPD, si es que tuviese, casi siempre sale negativo, ¿no? Y tenemos que tienen mucha más predominancia las formas extrapulmonares, donde en vez de ser el 20%, hasta un 60% se puede manifestar en estos pacientitos la forma extrapulmonar. Entonces, en el paciente portador de una inmunodeficiencia no se puede confiar en indicadores típicos y cada vez vemos más en la comunidad. Fiebre y pérdida de peso son síntomas más importantes en ellos. Tos es menos frecuente. La placa ya no es de la tuberculosis del adulto, donde tenemos lóbulos superiores tomados, sino más bien lóbulos inferiores. Hay mucha más TB extrapulmonar. El diagnóstico es más amplio porque además hay otras afecciones llamadas de tipo oportunista, desde el Pneumocystis jirovecii hasta el hongos verdaderos, ¿no?, que pueden afectar a estos pacientes. ¿Por qué entre nosotros los síntomas de la tuberculosis ya se seleccionan los sintomáticos respiratorios como base a la detección? Porque son los síntomas que abarcan la mayor parte de los casos, ¿ya? Los síntomas que contagian, ¿no?, son de la tuberculosis pulmonar, y la tuberculosis pulmonar se caracteriza justamente por tener tos y expectoración. La búsqueda pasiva. ¿Qué significa pasiva? Que no tenemos que ir a buscar casa por casa, ni tenemos que estar haciendo cuestionarios en línea. Lamentablemente es así, es una infección crónica comunitaria dependiente del tipo de países y contexto que ayer hablamos. Y tenemos que estar pendiente al síntoma más importante en cualquier consulta, no solamente en la parte de la medicina interna o neumología. Un paciente que va por embarazo a ginecología y está en su control prenatal y refiere que está tosiendo más de 2 semanas, 3 meses, y se acompaña de lo que yo estaba mencionando, pues también hay que detectarlo como definición de caso, y obviamente la respuesta es hacer el diagnóstico, la vaciloscopía. Y hemos mencionado de la clínica, realmente es bastante variable. Acá vemos a Laennec auscultando sin el estetoscopio sobre la pared torácica de un paciente, donde se pueden auscultar. ¿Se acuerdan ustedes de la sucusión hipocrática, donde al paciente se lo movía inclusive adelante, atrás en esa posición, y se podía escuchar como un gorgoteo, como líquido que se movía ahí adentro? Era característico del paciente que tenía una cavitación y nivel a ese nivel, en un hemitórax. También podemos encontrar, y hay que estar atento en todo paciente, a ver si tiene eritema nodoso. El eritema nodoso puede ser un dato inicial de pulmoninfección tuberculosa, adenopatías. En el caso del paciente VIH o no VIH, porque lo puedes detectar de entrada, adenopatías submaxilares, cervicales, no supraclaviculares bilaterales, con tendencia a la fístula. Cuidado, hay que ver otro tipo de asociaciones, de manifestaciones extrapulmonares, como la tuberculosis osteoarticular, fístulas en el ano por la tuberculosis
tuberculosis a ese nivel. Es decir, por donde quiera uno ver, podemos tener alguna manifestación de tuberculosis extrapulmonar. Y eso en nuestro medio es la norma. Insisto, y esto un poco se los paso a ustedes si están con ganas de que yo les platique de una charla que tengo de tuberculosis extrapulmonar, pues convenimos del domingo, lunes o martes en otro horario. En los análisis de sangre, pues es muy poco, no aportan mucho, puede haber un poco de anemia, de los procesos crónicos, con eritro, generalmente la primera hora elevada, pero esto es inespecífico. Podría haber algunos problemas de la coagulación, en algunos casos puede haber sobreinfección del Mycobacterium con bacterias y puede haber ahí neutrofilia, ¿no es así? Puede haber alteraciones hepáticas porque muchos de ellos suelen tener compromiso del sistema linforeticular, hepático, esplénico, pero otros porque también son, como en nuestro medio, alcohólicos, ¿no? Alcohólicos anónimos y alcohólicos silenciosos. Yo los llamo los alcohólicos, se me ha ido, es como simulados, encubiertos, eso, encubiertos, ¿no? Los de fines de semana. Y ahora lo que sé es que la gente está bebiendo en exceso. Pues este país se va a la mierda con todo lo que está sucediendo, ¿no? Y los doctores acá como verdaderos paladines y los otros bebiendo, muy bien, perfecto, ya veremos qué sucede al final del camino. Suelen haber también hiponatremia, hipocloremia, ¿cuándo? Cuando se asocia un síndrome, el llamado síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que en el caso de una tuberculosis del adulto mayor, sobre todo, puede estar presente, o en una tuberculosis diseminada puede estar presente. La causa, pues no se la sabe muy bien, pero suele estar asociado. Y otro tipo de manifestaciones que te va a orientar hacia una TB renal, orquieperiodontitis tuberculosa, una tuberculosis del sistema genitourinario de la mujer, una tuberculosis pericárdica, etc. El manual de normas del ministerio, pues la última actualización es hace algunos años, tiene esto que ya les he mencionado, que esto ha sido muy aplaudido, digamos, porque no está así en muchos libros y textos de la literatura en cuanto a tuberculosis y pues clasificarlo como síntomas específicos y síntomas generales es realmente una cosa que ha dado su aprobación. Siempre es necesario pensar en tuberculosis, ¿ok? Bien, ahora vamos viendo la microbiología, que desde que Robert Koch la descubrió, pues han habido avances, ¿no? Con la baciloscopía, sabedores de que es el bacilo de Koch el causante, después empezó a verse el cultivo en este medio de cultivo que tiene carbohidratos enriquecidos, ¿no? Después se llama el agar de Lowenstein-Jensen, después antes de 1940 se hacía la prueba de intradermal reacción de Mantoux, la PPD, derivado proteico purificado se llama, para ver justamente la reactividad indirecta a proteínas del bacilo en la piel. Y después, fíjense, desde 1980 hasta ahora, el avance ha sido vertiginoso, como ustedes podrán ver, y donde estamos teniendo gran avance es justamente la detección del ADN de la micobacteria, ¿no? Por muchos test que lo vamos a mencionar ahora. Microbiología, ahí tenemos la baciloscopía, la detección del ADN por el método llamado GeneXpert del Mycobacterium tuberculosis, el cultivo de la micobacteria, la identificación de la misma, ¿ya? Y tenemos también el test de sensibilidad. Las tinciones, como ustedes saben, la tinción de Ziel-Nielsen, donde pueden ver ahí ese bacilo, ese bastoncito de ese color que habitualmente se ve en esta tinción, donde se hace una inmersión de 800 a 1000 aumentos y el color es obviamente de tipo violáceo sobre un fondo azul y blanco. Cuando un país tiene una alta incidencia en tuberculosis, puede, de acuerdo a la importancia que se le dé a la decisión en los gobiernos de cuánto vale diagnosticar la tuberculosis, pedir hacer lo que se llama la técnica con fluorescencia, comprar un microscopio de fluorescencia y hacer la tinción con auramina, rodamina,
que da menos cantidad de aumentos, pero que permite a golpe de vista, ¿no?, ganar tiempo, porque ustedes verán que esos bacilos amarillitos sobre ese fondo verde, pues va a ser más fácil de detectar que ir contando campo por campo en 100 aumentos, en 100 campos, donde normalmente tiene que verificar un bacteriólogo para decir que es negativo. Y eso toma mucho tiempo, por si acaso. Entonces, a veces es necesario cultivar, ¿ya? Y tenemos el problema de que en algunas muestras de seguimiento, sobre todo, sale baciloscopía positiva, positiva, y no sabemos si es un bacilo inviable, teñido muerto, ¿no? Y eso también hay que correlacionarlo con un cultivo positivo y vamos a ver en qué caso se hace. ¿Por qué ha sido durante mucho tiempo la reina del diagnóstico? Por la rapidez, la sencillez, el bajo costo, la importancia en salud pública, pero en los últimos, yo diría, 5 a 6 años ha habido este revuelo de hacer cambios y nos hemos alineado a la OMS para hacer cambios y detectar más sensiblemente y más rápidamente los casos de, sobre todo los paucibacilares que les hablaba yo, ¿ya? El problema es su baja y moderada sensibilidad, ¿ya?, hace que solo se hagan diagnósticos tardíos y esto ha sido superado por el GeneXpert. Se necesitan por ml de esputo, de expectoración, tener por lo menos 10.000 bacilos por campo, ya por ml de esputo, para que sea una cruz positiva. Imagínense, poquísima sensibilidad. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando tenemos un esputo de 5.000 por bar, en la lámina se extiende más o menos 50 bacilos, un bacilo por 200 campos. Si el técnico examina 100 campos, 50% de probabilidad de ver un bacilo. Si se precisan menos de 10 bacilos para transmitir la infección, es decir, puede ser contagioso, pero podemos tener una baciloscopía negativa. ¿De acuerdo? Yo les hablaba de esto de la baciloscopía positiva, inclusive al cuarto mes, ¿no? Que pueden ser bacilos inviables y por eso hay que, para definir que está fracasando un esquema, hay que cultivar. Entonces, la sensibilidad de la baciloscopía va a depender del tipo de lesión imagenológica, del tipo de extensión de la lesión. Será mucho más elevada si la tuberculosis es cavitaria bilateral, como ven en la placa de arriba, de esta, donde tienen lesiones abiertas, a bronquios, donde la tuberculosis prácticamente la baciloscopía sí o sí tiene que ser positiva. Y hay por lo menos en una cavidad más de 1 millón de bacilos. Y por lo tanto, la sensibilidad es altísima. Está hasta alrededor del 90%. En infiltrados nodulares es del 50 al 80%. En nódulos verdaderos, menos del 50%. Hay falsos negativos, muy poco. La tuberculosis, claro, quiero decir, sí, va a depender mucho de esto, quiero decir, hay falsos negativos. Falsos positivos no hay, muy poco. Error en la técnica o falta de experiencia en el que hace la visualización sería. Las falsos negativos van a depender de estas lesiones, ¿ya?, de la propia sensibilidad de la técnica, ¿ya?, y de que la muestra sea salival o netamente pura sangre. La especificidad es altísima. Pocos falsos positivos, como rayaduras, artefactos, restos de comida, pero también puede haber micobacterias atípicas que ya lo mencionaremos en su momento, cómo podemos hacer. En un país de alta, mediana, endemia, como se caracteriza la tuberculosis, más del 99% de las baciloscopías positivas son por tuberculosis y no necesitas más otra cosa. Es por ello que operativamente se acepta esto como diagnóstico de certeza. Permítame un segundito. Entonces, se puede hablar de que la baciloscopía tiene baja o moderada sensibilidad comparado con el cultivo y el GeneXpert. Estamos hablando de que necesitas más de 10.000 bacilos por ml de esputo para que sea entre 5.000 a 10.000 para que sea una cruz positiva. No distingue micobacterias vivas y muertas. No distingue especies de micobacterias. Es rápida, la ventaja, bajo costo y depende del técnico. Han aparecido otros test, ¿no? Test que van a estar revolucionando un poco y esto es transmitido
sobre todo en los trabajos que hace la Organización Mundial de la Salud, con este microscopio llamado LED, de Light Emitting Diode, donde son mucho más sensibles que el microscopio que habíamos estado hablando, y en estos casos también se puede incrementar con el microscopio de fluorescencia, perdón, con la tinción de auramina, rodamina, y esto se debe pedir en los gobiernos donde realmente el país está en una situación de importante número de casos. Desconozco en este momento el número de vaciloscopías que hace por año. Creo que ese es uno de los tests para que la Organización Mundial de la Salud pueda proveer algún tipo de ayuda de este tipo de microscopios a los laboratorios en red. Bien, aquí tenemos justamente el rendimiento con respecto a la sensibilidad y especificidad en estos diferentes estudios, ¿no?, de este fluorescence LED que decimos, ¿no?, en metaanálisis. Es bastante importante y ojalá en algún lugar, en algún momento podamos tenerlo en el país. Sensibilidad del 70%, en VIH 53% y especificidad altísima, incluido en pacientes VIH. Entonces aquí está, preguntas, yo estoy repitiendo como 4 veces la sensibilidad, ¿no?, de la vaciloscopía, y esa es la conclusión. Y ahí vamos a entrar al método llamado biología molecular y detección del ADN micobacteriano. Entonces es una prueba que tiene esta cajita que parece una maquinita de hacer expreso con su cartucho, que esto es lo que mayormente cuesta, hay que comprar, y resulta mucho más sensible, obviamente, realizarlo y más rápido, ¿no? Porque además de detectar en cuestión de 2 horas, también te permite detectar, en este caso, por este método, la resistencia a rifampicina. Y ya voy a hablar que cuando uno tiene resistencia a rifampicina, asume también que hay resistencia a isoniazida, porque en los países como el nuestro, la rifampicina y isoniazida se da en una sola tableta. Entonces, como vienen en una sola tableta, al asumir de que los pacientes están tomando ese tipo de preparado, al haber resistencia a rifampicina, asumimos que también es resistencia a isoniazida, y eso se llama tuberculosis multidrogo resistente. Basta que sea resistente a estos dos buenísimos fármacos, ya se denomina tuberculosis MDR. La sensibilidad es parecida, pero menor. Se necesitan tan solo 100 ml por ml de esputo para que salga positivo los trazados de los genomas del Mycobacterium, ¿ya? Y para el cultivo se necesitan 10 bacilitos por ml. O sea, es mucho más sensible el cultivo que el GeneXpert, pero el GeneXpert mucho más sensible que la vaciloscopía y no detecta la diferencia, o no lo detecta directamente las Mycobacterium no tuberculosis, que tienen otro contexto molecular. Las indicaciones, actualmente ya, estos eran antes de que el programa lo acepte, actualmente ya se hace como diagnóstico, ¿no? Si la vaciloscopía de un paciente sale positivo, ¿ya?, importantemente positivo, es demasiado, cosa que cada vez se ve menos, ¿ah? Por muchos motivos. Uno, porque los pacientes vienen con VIH asociados, porque los pacientes no traen buena muestra regular, que es una de las situaciones, pero también porque se está presentando esto, tal vez tenga que ver el estado inmunológico. Ya no tenemos esas vaciloscopías 3 cruces en pacientes, porque la gente acude más temprano a las atenciones en sus médicos. Antes se dejaba estar mucho tiempo y, claro, dejaba progresar su enfermedad. Ahora, sobre todo el personal de salud, de personas de contextura, digamos, nutricional, que uno no sospechase en tuberculosis, se están presentando con síntomas, vaciloscopías pausivacilares, o no llegan a tener esa sensibilidad de tener BK positivo, pero lesiones en imágenes. En estos casos sí se recomienda hacer, y actualmente ya está dentro de las normas, ya vaya a haber, pedir GeneXpert, ¿no?, para tuberculosis. Se prioriza en los casos de tuberculosis BK negativo con síntomas e imágenes compatibles,
en los pacientes privados de libertad, en los pacientes portadores de la coinfección VIH-Sida, en el personal de salud presuntiva, en casos, digamos, de recaídas, fracasos o pérdida de seguimiento, antes llamado abandono, ¿no? Los antes tratados, en contactos de pacientes que han estado en tratamiento para tuberculosis multirobo resistente o extremadamente resistente, y en niños o menores de 5 años. Y no es nada más que ver justamente la posibilidad, aquí se puede, este es un test que el llamado Genotype, que te permite, además de ver las corridas características del Mycobacterium tuberculosis, ver otro tipo de micobacterias. ¿Ya? Este es otro test, el Genotype, para ver otro test. El procedimiento es relativamente fácil, se lo saben los técnicos en laboratorio y por medicina en competencia. La verdad que nunca me ha gustado hablar exactamente, pero sí tiene un proceso de liquefacción, desactivación, es decir, de contaminación, transferencia al cartucho que ustedes lo ven, se inserta, se filtra con un lavado automático. Aparentemente hay una lisis ultrasónica de los microorganismos que empiezan a liberar el ADN, después empiezan justamente a mezclar las moléculas de ADN con el método de reacción en cadena de polimerasa y se amplifica, ¿no? Y después se transmite con estos resultados, que es detección de baja carga y resistencia bajo en verde no detectada, digamos que normalmente tarda de 1 hora a 45 minutos. Miren esa belleza, ¿no? O sea, son técnicas que tienen altísima sensibilidad, especificidad también importante y rapidez. ¿De qué muestras se puede hacer el micobacterio o digo el GeneXpert? Generalmente respiratorias, porque ahí es donde tienen mayor sensibilidad. Muestras extra respiratorias solamente, en el caso del programa, y creo que la mayor parte de los programas latinoamericanos, está recibiendo solamente de meninges por la nobleza de la localización, meninges, ¿no? Y al haber la posibilidad de dudas diagnósticas, hay que hacer, aunque tenga baja sensibilidad, igual se hace de líquido cefalorraquídeo. También se puede hacer de cualquier otra muestra, pero no se está haciendo en el país porque se necesita algún tipo de bioseguridad para los laboratorios, que yo sepa, por ahora no se está realizando. Se está realizando, sí, en esputo, también muestras de aspirado traqueal, lavado bronquial o lavado broncoalveolar. Podría hacerse en biopsias, por ahora no. Líquido cefalorraquídeo, sí. No se realiza en otras muestras y en otros líquidos, inclusive serosas como pleural, peritoneal, pericárdico, heces, en el caso de tuberculosis intestinal, etcétera. Aquí está el aparataje que se necesita para poder reportarlo y la rapidez es una de sus ventajas. Aquí tenemos entonces que si sale negativo y sale positivo y no presenta resistencia a rifampicina, si sale positivo y presenta resistencia a rifampicina, a veces sale carga bacteriana muy baja, ¿sí? Pero esto también puede ser positivo y cuando es una mala muestra, pues te sale que es error. Cultivo. El cultivo es mucho más sensible que el GeneXpert y que la baciloscopía, por si acaso. Acá te permite hacer un diagnóstico de certeza, además, dependiendo del laboratorio, te puede distinguir y hacer el tipo de diagnóstico de Mycobacterium no tuberculosis y, por si fuera poco, además se hace la sensibilidad o el llamado antibiograma a drogas de primera línea. Sobre todo, también se puede hacer a drogas de segunda línea. Tenemos el medio de Lowenstein-Jensen, que es semisólido, pero también tenemos el medio líquido, que ha tenido un boom también, y que por el hecho de que había contaminación de los líquidos, de los medios líquidos y los desechos sobre todo, que eran de tipo eh, radioactivos, se tuvo un decrecer de la utilidad de estos medios líquidos en el llamado BACTEC. Puede hacerse y la ventaja que se tiene del cultivo de medios líquidos es que no se tarda los 20, 40 y 60 días en esperar como el medio sólido o semisólido, sino que rápidamente podrías tener en 10 días, ¿no?
el cultivo. Es mucho más sensible en todo caso, ¿ya? Empezamos a ver las diferencias en un cultivo sólido, 30, 60 días. Resultados variados, que en algún tipo puede ser más corto, inclusive que los 10 a 14 días. Hay una técnica que se llama MGIT, que puedes tenerlo en 48, 72 horas. El cultivo de Lowenstein Jensen y también el cultivo de Ogawa Kudo, que se está utilizando en nuestro país, tiene bajo costo, está validado. En cambio, el otro es alto costo. Hay baja contaminación en el sólido, hay alta contaminación en el líquido. La lectura es por el método de proporciones manual en el sólido, o, perdón, por visualización, quiero decir, estoy hablando de otra cosa, del número de colonias contables en el sólido, y en el otro es una lectura automatizada y requiere bastante especialización en ambos casos. Las ventajas de nuestro cultivo en medio de Lowenstein Jensen es que es mucho más sensible y detecta tan solo 10 bacilos por ml, y ya se puede ser positivo. Los inconvenientes es que es de lento crecimiento, demasiado lento como para en algunas circunstancias esperar. Y cuando no teníamos estos métodos, teníamos que esperar. Y de hecho, en algunos casos tenemos que esperar. Se puede decir que es mucho más sensible. El diagnóstico es 20 a 30% para los casos de tuberculosis y 10 a 15% para los extrapulmonares, comparado con solo la vaciloscopía. Hay un aumento del rendimiento diagnóstico. El equipamiento de protección colectiva es necesario. El tiempo de respuesta es largo, comparado con la vaciloscopía y el GeneXpert. Y claro, pueden ser susceptibles de contaminación, sobre todo los medios líquidos, y el coste en medios líquidos es bastante caro, pero no así en medios sólidos. Identificación del Mycobacterium tuberculosis, el patrón fenotípico y genotípico, puede utilizarse de acuerdo al ritmo de crecimiento del Mycobacterium, ¿no? Tiempo que tarda en crecer, morfología de la colonia, producción de pigmentos con o sin luz. Y se pueden hacer pruebas bioquímicas en este tipo de cultivos para identificar la especie. Esto se llama patrón fenotípico. Prueba de niacina positiva, reducción de nitratos, catalasa, etc. Y el estudio genotípico también se puede hacer, donde puedes utilizar sondas DNA, ¿no? Que te permite saber si pertenece o no pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. El patrón fenotípico actualmente no es aconsejable hacer a todos los casos, hay indicaciones, y bueno, el GeneXpert o el Genotype, que se los puse cuando veíamos esa otra imagen, sí se está haciendo, ¿no? Para permitir ver Mycobacterias no tuberculosis en este tipo de ejemplo de resultado, ¿no? Donde podemos ver bastantes genotipos de Mycobacterium tuberculosis y no tuberculosis. Aquí podemos diagnosticarse Mycobacterium no tuberculosis con muchísima sensibilidad, por ejemplo. El test de sensibilidad, saber si es resistente a drogas de primera línea, se hace por un método que se llama el método de las proporciones. La ventaja de estos casos es justamente, antes de entrar a esto, creo que esto está metido, esto es sí, ver en el cultivo, definitivamente se hace también el test de sensibilidad o el antibiograma, ¿no? Entonces, las ventajas del antibiograma es que son importantes para ver la sensibilidad o resistencia a drogas de primera línea, si es que no contábamos o no contamos con el GeneXpert. De hecho, un GeneXpert que salga resistente va a necesitar confirmarlo haciendo por el método de las proporciones y se envía a los laboratorios de referencia. Casi siempre lo estamos enviando a la ciudad de La Paz. En este momento de pandemia, no lo sé exactamente cómo está funcionando esto, pero yo les advierto que hay patologías desatendidas, ¿no? Lo que sí sirve para ver por el método de proporciones si hay resistencia o sensibilidad es para drogas, sobre todo de primera línea. Y de las de primera línea, las que realmente sirven son isoniazida o rifampicina. De las de segunda línea, sirven
fluoroquinolonas que se utilizan y los aminoglucósidos o polipeptídicos, ya por si acaso. ¿Cuándo pide uno test de resistencia? Cuando el grupo de pacientes que has diagnosticado pertenecen a un alto grupo o mediano grupo para hacer drogoresistencia. Estoy hablando de pacientes portadores del VIH, pacientes previamente tratados, pacientes privados de libertad y personal de salud o contactos de tuberculosis MDR. Tienes que ver esto, ¿no? Y si sale tu GeneXpert también resistente, lo tienes que corroborar con este método. Va a tardar, pero igual lo tienes que corroborar. Uno ya tomará decisiones terapéuticas, pero igual el resultado llegará y después de que llegue, uno sabe cómo lo va a interpretar en el contexto clínico. Cuando se solicite la tipificación para micobacterias, este genotype que les estaba diciendo, o ver el crecimiento de las bacterias fotocronomógenas, escotocromógenas, etc., cuando los cultivos son positivos en orina, cuando los cultivos son pacientes VIH, que hay alta incidencia de tuberculosis, digamos por micobacteriosis, no TB, cuando hay estudio de fracaso o resistencia a drogas y cuando el laboratorio encuentra colonias de aspecto diferente. Ouch. Acá podemos ver diferente tipo de crecimiento, ¿no? No es lo mismo esto que es habitualmente, voy a tratar de mostrarles cómo es, características de las colonias amarillentas del Mycobacterium tuberculosis, a este otro tipo de confluencia que serían no fotocromógenas, o este otro, o esta otra, ¿ya? De acuerdo al crecimiento de esto, uno puede clasificar en fotocromógena, escotocromógena, no cromógena y de rápido crecimiento. Y de acuerdo a esto, más o menos darnos cuenta, de acuerdo a la descripción de estas colonias, de qué tipo de Mycobacterium, según esta clasificación de reunión, podría tratarse. Pero al tener que lo voy a pasar hacia atrás, discúlpeme que retroceda lentamente. Al tener estos genotipados, donde tú puedes ver de acuerdo a estas tiritas visualizables, ¿no?, de los genes marcados que van a determinarte si este es un smegmatis, o este es un celatum, o este es un godi, o este es un mucogenecum, o este es un shulgae. Entonces, esto tiene mucho valor, sobre todo está desplazando a lo que acabo de mencionar, el tipo de crecimiento macroscópico y con estas pruebas que se van viendo y que eran las clásicas antiguas, ¿no?, para detectar micobacterias no tuberculosas. Bien, hablemos de la radiografía. Y la radiografía no es específica para tuberculosis, pero hay cosas interesantes. Saber de la radiografía, que es muy sensible, ojo, y de gran valor en la sospecha diagnóstica. Es inespecífica, evidentemente, pero nos orienta. Además, en el pronóstico vamos a ir viendo si una lesión cavitaria está reduciéndose de tamaño, ¿no? Podemos decir que vemos que si está en porcentaje de extensión puede estar viéndose si está mejorando o no en el curso de la primera fase para pasar a la segunda fase. ¿No es así? Nunca podemos decir, tiene radiografía positiva, empezaremos tratamiento. Solamente, ¿en qué casos? En la tuberculosis miliar. Este caso, por ejemplo, donde tienes lesiones cavitarias biapicales, pueden ser bronquiectasias, ¿no? Biapicales, puede ser tuberculosis, pero pueden ser bronquiectasias biapicales. Es muy sensible estas lesiones. Es muy raro encontrar un paciente tuberculoso con placa de tórax normal. Prácticamente el porcentaje no llega a ser ni siquiera el 10%. El inconveniente es que no es específico. Por lo tanto, muchos, como antes se hacía las radiografías pequeñitas, se llamaban Abreu, de un médico brasilero, las abreografías que se hacían en series para detectar pacientes antes del concepto de sintomático respiratorio en la comunidad en general, está volviendo un poco a ser utilitario porque
por esta sensibilidad importante. Tiene 95% de lesiones de sensibilidad la placa de tórax. Y comparemos otros medios que les voy a preguntar. La histología tiene 95% granuloma de Koester. El cultivo, ya mencionado, en medio líquido 90%, en sólido 85-90%. El GeneXpert, ¿no? El Ultra 85%, el GeneXpert, el Real Time 75-80%, no es nada 100% por si acaso. Y vaciloscopía, fíjense, la vaciloscopía baja, 60-65% de sensibilidad. Entonces, ojo, la placa de tórax sí nos puede ayudar. Estos son conceptos que se están difundiendo en la página de tuberculosis y detección de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que alinearnos, pues. Ahora que los antivacunas y la gente que yo llamo iconoclasta, que aquellas que rompen todo, ¿no? Y les gusta el caos, ¿no? Y ya les he mencionado, esta temporada estamos en eso, donde hay seres y mensajeros de oscuridad que quieren romper el caos y organizaciones y quieren destrozar lo que está en la sociedad constituido hace mucho tiempo. Pues bien, esta gente se va un poco a decir, yo, en mi experiencia, y está el opinólogo, entonces es porque quieren acarrear agua a su molino y utilizan todos los medios de manipulación de masas para hacerlo. Y es muy fácil ahora con redes. Sin embargo, nosotros estamos en una estructura de formación que dependemos de parámetros, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se le achaca tantas que veamos todavía, como dice un ciego, si es cierto, ¿no? Veamos, dijo un ciego. Pero sí es importante ver la sensibilidad y esto nos puede servir para hacer un screening, quizá, y como que sí se hace, en eso a algunos trabajos, por ejemplo, o seguimiento en algunos trabajos, por ejemplo. En el camino de la eliminación, por ejemplo, que dice la Organización Mundial de la Salud, son necesarias pruebas muy rápidas y sensibles. Y de ahí que al tener esa altísima sensibilidad, el screening de una placa de tórax tiene su lugar, ¿ya? Tiene su lugar. Es una herramienta esencial y ya además permite la fácil identificación de alteraciones pulmonares, ¿ya? Y ya les mencionaba, ¿no? Son guías que nos va dando, ahora que estamos con la era digital, no necesitas imprimir la placa, puedes enviar por vía digital en estos programas PACS, por ejemplo, que tú lo recibes la placa en tu WhatsApp o en tu ordenador. Y aquí está la placa digital versus convencional, y eso pues podemos entrar en discusiones, pero fíjense lo digital. El costo de la inversión son mayores, pero luego baja. Hay menor dosis de radiación en lo digital. Es más fácil porque tenemos unidades móviles. Permite la lectura a distancia, lo que llamamos ahora y está en boga, la telemedicina. Es de fácil almacenamiento y no contamina el planeta. Hay mejor calidad de las imágenes y puedes jugar con tu ordenador, la profundidad y estas cosas, ¿ya? Y posibilidad de desarrollo de técnicas computarizadas para la detección. Muy bien. Otras imágenes aportan poco a la placa, ¿ya? Hay que pedirlas, son más caras, ¿como cuáles? Como la tomografía. ¿De rutina? No, no es siempre de rutina. ¿Para qué nos sirve? Para ver mediastino y definir mejor los infiltrados pulmonares. La resonancia sirve, por Dios, ni en cáncer sirve, menos en tuberculosis, a menos que tengas un tuberculoma cerebral en sistema nervioso central, la resonancia sí sirve, o en el canal medular, sí sirve para sistema nervioso central y periférico, ¿ya? En tuberculosis de la columna sí sirve, pero no sirve para otro tipo de lesiones, la resonancia, insisto. Una tuberculosis en una tomografía pueden verse como estas lesiones que vemos acá, un nódulo, ¿ya? Que puede ser neoplásico, sí, pero cuando se acompañan en nódulos satélites y sobre todo retículo, y está localizado en lóbulos superiores, en un fumador, uno tiene que pensar en estos macronódulos. Y si pones el cursor de medición de unidades Hounsfield y te sale que es un nódulo semisólido, ¿no?, o calcificado, o son múltiples,
y unilaterales, uno puede pensar en tuberculosis. Y si uno ve esta lesión, múltiples nódulos diseminados por vía broncogénica con una verdadera confluencia en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Con broncograma aéreo de esta neumonía tuberculosa, esto también nos ayuda, ¿no? Nódulos llamados centrolobulillares. Hay el árbol en brote, el patrón tree in a bud, que ayuda mucho, es como un árbol en brote acá, ¿no? A ver justamente diseminación bronquiolar de la tuberculosis. No es la única patología que da patrón en árbol de brote, por si acaso. Hay otras patologías desde micóticas hasta bronquiolitis crónica. Nunca se debe admitir el diagnóstico de tuberculosis en imágenes. Sí nos ayuda en lo que significa, ojo, eh, tuberculosis miliar. Hablemos de la tuberculina, la PPD. Les he dicho que esto antes se utilizaba para el diagnóstico de infección tuberculosa y una PPD positiva. ¿Qué significa PPD positiva? Que sea más de 10 milímetros a la lectura en generalmente 72 horas por lectura en milímetros, induración de la pápula intradérmica, ¿no? Ayuda en niños de menos de 5 a 10 años y en inmunodeficiencias severas, que en estos casos también suele haber alergia y su sensibilidad baja. Pero una PPD negativa solamente podría, muy poco ayudar, prácticamente no se puede ver, no nos ayuda una PPD negativa. Descartar TB en altas sospechas, hay que siempre echar mano de otros métodos de diagnóstico. ¿Cuáles son aquellas condiciones que hacen que tú, estando infectado, te salga PPD negativa? A veces los casos severos, rápidamente progresivos, una tuberculosis diseminada aguda, la infección por VIH, otras virosis, ¿ya? Otras vacunas, no estoy hablando de la vacuna BCG, otro tipo de vacunas, terapia inmunosupresora con corticoides, linfomas, desnutrición, edades extremas, etcétera, pueden dar, estando infectado el paciente, una PPD, una tuberculina negativa. Y una falso positivo en nuestro medio, ¿cuál será? La vacuna. Ustedes saben que casi todos, por no decir todos, antes del mes de edad o antes del año, idealmente antes del mes, tiene que ser vacunado en países de alta incidencia, como el nuestro, con la vacuna del bacilo de Calmette-Guerin. La vacuna previene muy poco. ¿Qué previene las formas graves de tuberculosis? ¿En cuánto tiempo? En los primeros 2 años. ¿Qué porcentaje? No supera ni el 80%. Pero ayuda a prevenir formas graves como la meningitis y la tuberculosis miliar en niños, en recién nacidos, donde les he dicho que ese 5% puede activarse en los primeros años de vida. Por lo tanto, para ellos nos sirve la vacuna BCG. Después, la inmunidad innata va a ser suficiente para ir desarrollando todo lo que hemos hablado ayer de esa activación macrofágica. También nos puede servir, hay falsos positivos cuando tú tienes un paciente con Mycobacterium no tuberculosis, pues no es específica y sale positivo. ¿Cuándo servirá la anatomía patológica para ver el granuloma de Koester? Sirve en los casos de tuberculosis extrapulmonar biopsiable, ¿no? Cuando hacemos diagnóstico diferencial con un nódulo maligno, en el caso de un nódulo pulmonar, en el caso de una pleuritis crónica, subaguda o aguda, donde el patrón de líquido suele ser a predominio linfocitario con adenosina que es, ya vamos a ver, es una enzima marcadora de la tuberculosis, pero no específica, borderline, donde tú no sabes si realmente es o no, tú biopsias la pleura parietal con aguja, cope de Abrams, y tienes alto rendimiento porque si la pleura parietal está afectada, en el caso de la tuberculosis pleural, y en estos casos sí se hace la biopsia. Por lo menos esa es una buena práctica en medicina que se está perdiendo. Se están perdiendo buenas prácticas en la medicina y se están volviendo todos opinólogos y expertólogos sin saber ver ni examinar siquiera una faringe. A veces es necesario recurrir a otras biopsias, ¿no? Para ver hallazgos macroscópicos y microscópicos, ¿no? Bien, sí, sirve la biopsia justamente para ver
macroscópicamente esto, el calcium, ¿no? El doctor cirujano te dice, sí, sí, le he hecho la lobectomía y he encontrado estas lesiones blanquecinas, esto es tuberculosis macroscópica, pero no tenemos que verificar con esta característica formación de granuloma, que ayer les hablaba, tiene unas células epitelioides, tiene una corona de linfocitos, tiene fibroblastos, tiene macrófagos multinucleados, capacitados llamados células multinucleares tipo Langhans, ¿ya? Tiene un centro que característicamente es de necrosis de calcificación y pueden, en la tinción de Ziel-Nielsen, verificarse bacilos ácido alcohol resistentes. El adenosín de aminasa, hablando ya de otros tipos de diagnósticos, el llamado ADA, es una enzima que interviene en el catabolismo de las purinas, ¿ya? Y nos ayuda bastante. Su determinación es muy válida en la serositis. Voy a parar para tomar un poco de agua y ustedes me van a decir qué significa serositis, qué son las serosas. Entonces, yo sé que he hablado bastante, voy a tomar un poco de líquido y voy a admitir a Gary Villarruel, no lo había admitido. Entonces tenemos una pausita, por favor, de unos minutos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a reiniciar esto hablando del ADA. ¿Qué es serositis? Serositis son justamente aquellas membranas, ¿no?, mesoteliales que recubren cavidades, ¿no?, del organismo, cavidades torácicas, la pleura, pericardio, abdominales, peritoneo y algunas lugares como las membranas sinoviales, las artritis, tuberculosas, las meninges cubiertas del sistema nervioso central. Entonces, cualquier afectación por vía linfohemática de estos lugares llamados serosas, ¿no?, la tuberculosis de las serosas, se llaman así, pueden ser detectadas con esta enzima que viene del catabolismo de las purinas, ¿ya? Pero ojo, es importante también ver que hay actividad en procesos inflamatorios no tuberculosos. Por lo tanto, se puede hablar de una sensibilidad alta, pero especificidad baja.
No es una técnica compleja ni cara y ya lo estamos implementando en nuestro medio. Y no puedo creer muchas veces cómo hay pacientes que andan dando vueltas en todo Cochabamba, lugar donde hay especialistas muy bien formados, pero donde hay mucho metido a ser médico, a juega temerariamente. Pero bueno, ahora médico creo que son hasta los periodistas, ¿no? Entonces, con eso ya les he dicho todo. Hasta ustedes pueden fungir, y de hecho como especialistas, de hecho vamos a tener un curso de capacitación para cuando se venga lo peor, ¿no? Por estos salvajes que están saliendo a la calle, vamos a tener el rebalse de todo y vamos a pedir auxilio, ¿no? Los médicos, porque si no, van a morir entre todos. Lo siento, veo un panorama apocalíptico, pero eso es lo que le gusta a la gente y eso es un morbo el cual me hace transmitir esta situación a ustedes muy preocupante que realmente sea así, las palabras correctas, el querer arriar a tu rebaño hacia verdes praderas, es bien difícil cuando el rebaño está constituido de dragones, lobos, ¿no? Y serpientes y otro tipo de alimañas. Es difícil. Esto es una cosa que viene, no sé, muy difícil. Realmente no se entiende, pero sí podría decirles que no son, creo, de este planeta. Esta situación de las tuberculosis, de las serosas, donde yo veo meningitis de tuberculosas tratadas sin haber hecho una adenosindaminasa, teniendo la posibilidad de pedir una, una, un Ginexpert, no lo piden. Es decir, no se hace buena medicina en nuestro país. Y este es el resultado, ¿no? El resultado es que cualquiera opina, ¿no? Los opinólogos, cualquiera se mete y nadie le dice nada, porque todo es relativo. Si yo no sé, no tiene por qué saber el resto. Y si yo lo sé, no lo debe saber nadie más. Y yo debo ser el puntal. Ese razonamiento primate, de primates, ¿no? De lobotomizados, está en la mayor parte de mucha gente en nuestro país. Y de ahí que hay todo esto, donde saca partido el narcotráfico y el terrorismo. En todo esto, entonces, hay tuberculosis pleurales que están siendo manejados como cáncer y viceversa. Cáncer que está siendo manejado con tuberculosis sin haber biopsiado, sin haber pedido un ADA, ¿ya? Y sin hacer un seguimiento. Siendo así que en los laboratorios de Cochabamba, de la Escuela Técnica, se hace el dosaje de ADA. Y no es una técnica muy compleja y el resultado, y 50 bolivianos tampoco es caro, pero para la gente 50 bolivianos es caro, pero comprar una caja de petardos o dos petardos es bastante caro para ellos. O sea, la relatividad hay que verlo en qué contexto, ¿no? ¿Cómo lo vas a usar? Es mucho más fácil ser malo que ser bueno. Falsos positivos tienes, sí, pero el contexto ayuda muchísimo. Mientras más alto el nivel de ADA, más te acercas a una tuberculosis pleural, pericárdica, etcétera, meningia. Ojo, que también se están desarrollando otros técnicos. Les había hablado ayer de la pared, de la pared de Mycobacterium, que tenía lipoarabinomananus, ¿no? Una compuesta de estas sustancias proteicas que puede ser utilizado en orina. Imagínense de pacientes portadores de tuberculosis sistémica diseminada, portadores del virus VIH, con buenos resultados. Entonces, esta técnica muy importante nos ayuda bastante y digamos, este es uno de los proyectos que uno quiere realizar, digamos, en infectología, pero eh, ya sabes cómo está la salud en el país, ¿no? No hay, y lo que sabe hacer el vulgo es criticar, ¿no? El 90% critica, un 5% se pone las pilas y trabaja y ayuda, y el otro 5% es indiferente o más, según. Entonces, los pacientes con VIH pueden beneficiarse de esta técnica en orina, ¿no? Bastante. Sobre todo aquellos pacientes muy comprometidos con un CD4 bajo, menos de 100, gravemente enfermos. Y tan solo es haciendo una tirita en la orina. Se llama LF-LAM, Lateral Flow Urine Lipoarabinomannan Assay. O sea, es un test en orina para detectar componentes de la pared del Mycobacterium
que nos sirve bastante, y en críticamente enfermos, pacientes que llegan, ya lo van a ver cuando ustedes avancen en la medicina y se empoderen correctamente, les falta bastante. Tenemos que acompañarlos. Este es mi oficio, acompañarlos, protegerlos, guiarlos y soportar ese 80% de críticas y, ¿por qué no, violencia también actualmente, ¿no? Entonces, hay 4 signos de peligro en estos pacientes que están críticamente enfermos y que te va a permitir a ti pensar que puede ser una tuberculosis similar a la frecuencia respiratoria, la fiebre, la frecuencia cardíaca y la incapacidad funcional. En estos pacientes, tú le haces vaciloscopía de no sale negativo, pero puedes hacer este LFA-LAM y vas a tener buenos resultados. Y esto es una de las cosas que se propone hacerlas. No recomendado todavía, ¿ya? Pero sí en algunos grupos poblacionales, es el test rápido de orina, se llama, por si acaso, en pacientes VIH muy inmunodeprimidos. Aquí están los datos. 30 minutos para poder... Es mucho más barato que el GeneXpert. Es un test rápido que se llama. Por eso les digo que estos test rápidos se hacen cada vez más en infecciones, en este caso una tuberculosis. La sensibilidad aumenta cuanto más inmunodeprimido esté el paciente, y la especificidad, cuando sale positivo, es post-tuberculosis, ¿ok? Fíjense, si tu CD4 es menos de 200, tienes una sensibilidad de 39%. Pero si estás más inmunodeprimido, con un recuento menos de 100, tienes 51. Y si tienes menos de 50 CD4, la sensibilidad es de 66%. ¿Cuánto no daría la doctora Rosario Castro del Hospital Viedma de tener este test en sus laboratorios, en su servicio de infectología? Y hay otros doctores que también la pasan mal, luchan contra la ignorancia de la gente, contra la enfermedad grave y las conductas de gentes. Bien, vamos a hablar de esta técnica que son los llamados IGRAS. ¿Qué son los IGRAS? Los IGRAS, vamos a mostrar este esquemita, donde viene el bacilo de Koch y hay una célula presentadora de antígena que presenta justamente el bacilo al linfocito T específico. La célula empieza a procesar, presentadora de antígeno, a los linfocitos T específicos. ¿Para qué? Para que ellos liberen sustancias que son citoquinas, ¿no? Que se llaman interferón. El interferón, en este caso, gamma. Esta producción de interferón gamma por esta presentación de antígeno de la célula CPA al linfocito T para la producción puede ser medida. Y el IGRA, los tests que se llaman interferón gamma release 6, estos tests pueden ser por 2 métodos, el cuantiferón y el ELISpot. No voy a entrar en detalles, pero pueden ser. Y esto tiene gran valor para la detección de una infección, no enfermedad activa, de tuberculosis, que está reemplazando, ya lo van a ver ustedes, a el PPD, a la PPD. Es muchísimo, es muy sensible, es costosa, ligeramente costosa. Yo creo que en la medida en que vayamos aplicándolo y los doctores sepan que exista, hay que empezar a pedir esto y puedes armar diagnóstico en tuberculosis en niños, en tuberculosis extrapulmonares graves y en pacientes con inmunosupresión. Claro que sí tiene un valor, tanto la PPD y esto que supera a la PPD. Ninguna de estas técnicas, ojo, ni el cuantiferón ni el ELISpot sirve para diferenciar una tuberculosis de una enfermedad activa. Sí te dice que es infección, pero no enfermedad, por si acaso. La gran ventaja es que no cruza con BCG, es decir, tú puedes estar vacunado y obviamente no va a salir un falso positivo. No cruza por ningún método, ni por el cuantiferón ni por el ELISpot, y la desventaja es que la ventaja tampoco es que cruza con Mycobacterium en tuberculosis. Esa es la gran, digamos, noticia que tenemos y no se está utilizando para reemplazar la PPD. PPD yo la utilizo, se está haciendo en La Paz. Tengo una vía, cuando uno quiere lo logra, de poder enviar las muestras al enlace en la ciudad de La Paz. Y bueno, este tipo de cosas que suceden en la salud boliviana hace que solamente se haya centralizado en un lugar, en La Paz.
tendríamos que pedir aquí en Cochabamba, tendría que hacer una huelga o algo así para que, no, pero uno propone, dice las cosas, uno puede ser líder de opinión, pero no siempre es así. Esto entonces podemos utilizarlo grandemente en poblaciones vacunadas y para el diagnóstico de algún tipo de patologías. Simplemente esto era porque esto nos permite ver justamente la tuberculosis latente, que en nuestro país existe harto porcentaje de paciente boliviano está infectado, pero no está activo, ¿no? Y PPD o el IGRAS, los IGRAS, por estos dos métodos, nos van a permitir justamente, no se hace tuberculosis latente, pero en un contexto de tuberculosis extrapulmonar, inmunosupresión, insisto, ¿ya? Insisto, y en niños nos ayuda bastante. La diagnóstico de la tuberculosis entonces se hace por certeza, de alta probabilidad y de exclusión. Certeza si cultivas y sale positivo, no hay otra. Si el GeneXpert o el Genotype sale positivo, no hay otra. Alta probabilidad, vaciloscopía positiva y granulomas clasificantes en la biopsia. Exclusión cuando todo has hecho y no ha salido nada. Rara vez actualmente ya tenemos que hacer ensayos terapéuticos para tuberculosis. Cuando yo veo un doctor que empieza a hacer un ensayo terapéutico es porque no sabe tuberculosis y no se hace ya. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Todo, todo, colegas. Neumonía, neumonías crónicas, cáncer, abscesos pulmonares, infartos pulmonares, neumoconiosis, combinación de patologías, es decir, un EPOC con neumoconiosis, asma, EPOC, ¿no? Como síntomas, enfermedades intersticiales difusas y fibrosis pulmonar que hablaremos la próxima semana. Por último, vamos a hablar un poquito del flujograma que está en el programa. Eso también les voy a pasar, el libro del manual de normas, les voy a pasar a nuestros representantes, si no es a Vidal, a Flores. El flujograma significa que un paciente que está con tos y expectoración por más de 15 días debe pedirse vaciloscopía seriada después. 2, ¿no? Antes se hacían 3. 2 por lo menos. Si haces 3 no está mal. Si no vas a hacer GeneXpert inicial, pide 3. Si es positivo, inicia tratamiento. Si sale negativo, antes hacíamos acá un tratamiento pensando en una rinosinusitis, en una infección bacteriana, le dabas 10 días de un tratamiento antibiótico con amoxiclavulanato o macrólidos, pero no quinolonas porque es un antituberculoso. Y si mejoraba, pues nada, no era tuberculosis. Pero si no mejoraba, recién hacía otra nueva vaciloscopía y mandaba cultivo. Y según la clínica y la radiografía, podías pedir permiso al programa de tuberculosis a hacer el tratamiento BK negativo, de ese 10% BK negativo. Pero con el advenimiento del GeneXpert, esto prácticamente, no lo he puesto, pero ya no está vigente. Se pide GeneXpert para aumentar la sensibilidad. Me olvidé mostrarles algo que les va a gustar. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Tenemos muchos saberes, ¿no? Y hay 4 saberes que recomienda actualmente la UNESCO para ser buen profesional. No es empoderarse falsamente, poner tu foto en el Face bonito, sacarte la foto como yo me he sacado ayer con mi casco de equipo de protección personal. Bueno, lo he sacado después de 4 o 5 meses porque una enfermera me dijo de sacar. No es eso, ¿no? Y decir, estamos en la lucha, en primera línea, ay, me gusta, está bien, bárbaro, perfecto, no digo que no. Pero los saberes son saber ser, saber el conocimiento, saber hacer procedimientos. Y el cuarto y último saber es lo que está fallando ahora en Bolivia. ¿Por qué? Porque no ha habido una educación en todas las universidades de saber trabajar en equipo. Cuando lleguemos a esos 4 saberes que no sean tan egocéntricos, pues no eres completo y vas a ser un buen profesional. Entonces, el querer es poder, el saber es poder, pero los saberes, esos 4 saberes te van a hacer dar no competitivo, vas a ser competente. ¿Y qué es ser competente? Intentar resolver los problemas que te da tu sociedad, aunque te golpeen, aunque te traicionen, aunque te agredan. Estamos en esa época, doctores. Mañana vamos a hablar de tratamiento, ¿ya? Entonces, hasta mañana. Voy a dejar de grabar. Buenas noches.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ah, no lo he grabado directamente, me había olvidado. Pero les voy a pasar las diapos, ¿ok? Gracias, Está bien, doctor. doctor. Ahorita, no sé cuándo.